En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. La palabra del Señor en el día de hoy, a partir del Santo Evangelio y también de la profecía de Isaías, al igual que el Salmo 95, nos permite alimentar de una manera muy profunda la esperanza cristiana, porque ya nos está diciendo unas verdades absolutas, la palabra del Señor que no pasará, así como lo advierte hoy el profeta Isaías, cuando nos hace ver que el Señor ya está aquí, que su brazo es el que manda, que viene con él su salario y que su recompensa lo precede, y que la hierba se marchitará igual que la flor, pero que la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. ¿Y cuál es esa palabra que no pasa? Porque también Jesús nos lo advierte en el Evangelio. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor que no pasará es su promesa. La promesa, en primer lugar, que también hizo a toda la creación cuando, después de haber creado todas las cosas y haber creado al hombre a su imagen y semejanza, Dios nunca le abandona. Dios sigue acompañando la creación y sigue acompañando de una manera providencial y amorosa, con la sabiduría divina, el destino del ser humano. Y cuando el hombre falla, desobedece, a pesar de haber sido instruido por esa compañía de Dios, a pesar de haber sido instruido por esa providencia divina que le enseñaba, que iba estando ahí cerca, diciéndole al ser humano que comiera de todos los árboles del jardín, pero que del que estaba en el centro nunca fuera a comer, porque debemos entender aquella verdad del pasaje bíblico no como un momento particular en el que Dios habla e instruye y se retira para siempre y deja el destino del hombre a la deriva. No, debemos entender ese pasaje bíblico como un acompañamiento y una instrucción permanente que Dios siempre le dio al hombre, allí en Adán y Eva, una instrucción que sigue siendo vigente y que hoy la sigue dando a toda la humanidad. Podéis comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro del bien y del mal no podéis comer. Dios siempre acompaña y ha acompañado al hombre. Dios siempre ha acompañado y acompaña a la humanidad entera. Dios siempre ha acompañado, acompaña y acompañará a la iglesia. Dios nunca nos dejará solos. Pero se acerca su salario, su recompensa lo precede, y como un pastor viene a rescatar la oveja perdida, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos, ninguna de sus criaturas se pierda, porque no es voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de sus pequeños. Por eso la esperanza nuestra tiene que crecer muchísimo en tiempos como estos, y de manera especial en este tiempo del Adviento, cuando ya a través de la liturgia, a través de las lecturas bíblicas,
a través del entorno o de las circunstancias en las que se va desarrollando este tiempo, todo nos va hablando como de esa esperanza mesiánica, de esa promesa hecha por la palabra del Señor, de no abandonarnos, de no dejarnos nunca solos y de estar permanentemente con nosotros. Es allí donde nuestra esperanza y nuestra confianza tienen que estar mucho más fuertes. Hoy, cuando vemos el drama de la humanidad, cuando vemos que el sentido del hombre pues está profundamente amenazado, y cuando notamos la desesperanza en muchas personas, cuando el hombre en un desasosiego increíble e impensable hoy está profundamente perturbado por tantas solicitaciones, por tantos problemas, por tantas amenazas que continuamente se están dando, que se están desarrollando en el mundo entero. La amenaza a quedar totalmente destruidos por una guerra nuclear que cada vez se avecina con mayor contundencia. La amenaza, por ejemplo, de todo lo que está sucediendo al interno de la Iglesia por el antitestimonio de muchas figuras católicas, de muchos referentes católicos, de muchos líderes católicos, de muchos que hoy apostatan de la fe y que desdicen lo que es verdaderamente la fe cristiana dentro de la Iglesia, cuando nuestra confianza, nuestra esperanza y el sentido de la vida cristiana se ve amenazado por tanto antitestimonio hoy, aún dentro de la misma Iglesia, nuestra esperanza tiene que estar más cimentada en la promesa del Señor y en su palabra. Nuestra confianza tiene que llevarnos a poner nuestro corazón solamente en el Señor y en lo que Él nos está prometiendo, en lo que el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María no solamente nos advierte, sino también que promete para aquellos que obedecen la palabra del Señor, para aquellos que hoy se están fiando solamente de la gracia, del poder del Señor, de su palabra y sobre todo de esa fuerza que brota de los sacramentos dentro de la Iglesia y de manera especial en la Eucaristía. Hoy, cuando hay tantas amenazas, la amenaza de la destrucción de la familia por el egoísmo, por la mentira, por la violencia intrafamiliar, por el abandono que se vive también en la familia, los padres que han dejado sus hogares por entregarse a otras iniciativas ajenas a lo que es verdaderamente el sentido de la familia. ¿Cuántas mamás hoy no tienen tiempo para estar con sus hijos porque su tiempo lo están dedicando a este sistema económico, porque su tiempo lo están dedicando a un sistema social? ¿Y cuántas mamás hoy han entregado a sus hijos, los han dejado en compañía, en cuidado de otras personas que a lo mejor ni siquiera tienen el sentido de responsabilidad propio de la maternidad que les fue dada a ellas como madres en la vida matrimonial y en la vocación particular del matrimonio como madres? ¿Cuántas madres hoy han dejado sus hogares y se han dedicado a trabajar por el desarrollo del progreso social, del progreso político, de la vida pública, y se han olvidado que la vida pública se enriquece y empieza por casa, en el cuidado y en la educación de sus propios hijos, porque nadie, absolutamente nadie, va a cuidarlos con el mismo sentido de responsabilidad que a ellas se les fue dado de manera sobrenatural por su vocación materna, por su vocación de esposos en la vida matrimonial. La educación de los hijos es una tarea insustituible que tienen los padres. ¿Cuántos padres de familia hoy, por sostener un sistema económico, por cuidar empresas, por cuidar bienes materiales, por cuidar riquezas, cuántos padres hoy no tienen tiempo para estar con sus hijos y han entregado la educación de sus hijos a los colegios con contenidos
educativos que ya están viciados, ya están pervertidos, ya están dañados, y lo vemos claramente con el tema de la ideología de género. Hoy los papás en la tarea de la educación de los hijos tienen muchas preocupaciones, y no solo preocupaciones, ya angustias reales que los está llevando a la desesperación. ¿Pero por qué? Porque lo que hoy están viendo es solamente el efecto de una siembra que muchos de ellos hicieron. Es el efecto de una vida que ellos mismos escogieron. Es el fruto de un cultivo que ellos mismos cultivaron. Cuando ven a sus hijos entregados a la drogadicción, cuando ven a sus hijos que se están perdiendo en las laderas del mundo, ¿por qué? Eso que ellos ven es solamente un efecto de lo que muchos de ellos sembraron, de lo que muchos de ellos cultivaron. ¿Por qué? Porque tiempo atrás no tuvieron el suficiente espacio para compartir con sus hijos y creyeron que el amor a los hijos se los iban a demostrar consiguiendo dinero, cuidando posesiones materiales. A mí me impacta muchísimo ver en la cultura semítica del ambiente judío cómo el cuidado, la atención y la educación de los hijos era tan importante para el judío, y aún lo sigue siendo. Los judíos ortodoxos son muy celosos de entregar sus hijos a cualquier sistema educativo. Son muy celosos de entregar sus hijos a otras personas para que se los eduquen. Son ellos mismos quienes se encargan de manera directa de la educación de los hijos. ¿Acaso no fue lo mismo que hizo la Santísima Virgen María con San José cuando se les entregó ese encargo del cielo de cuidar al niño Jesús, educarlo, protegerlo? Tanto que cuando se le pierde 3 días, los dos lo buscan angustiosamente, y las palabras con las que se dirige la Santísima Virgen María al niño Jesús después de haberlo encontrado el 3er día son unas palabras de preocupación, de angustia, porque ella era celosa, al igual que en San José, en cuidar al niño y estar permanentemente con él. ¿Por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. Eso muestra el sentido de responsabilidad paterno, el sentido de responsabilidad materna. La amenaza hoy es real, pero una amenaza que también se ha concretizado en un ataque real y directo contra la familia, dispersando a los padres, dejando solos a los hijos y destruyendo la unión familiar. Hoy, cuando vemos la amenaza inminente de la destrucción de la fe dentro de la Iglesia, la destrucción de la esperanza, cuando nos quieren llevar a poner nuestra confianza en las propuestas y en las soluciones que nos brindan los hombres, que nos brinda el sistema social, que nos brinda el sistema político. ¿Cuántos católicos hoy no están desbordados confiando en las soluciones humanas? ¿Cuántos católicos hoy no tienen su esperanza puesta en los instrumentos y no en el Señor? Habría que mirar la cantidad de católicos que hoy se están dejando desorientar por otras voces que no es la voz del Señor. A mí me impactó muchísimo ayer que hacía el oficio de lectura, la lectura patrística, segunda lectura del oficio de lectura que hacemos los religiosos, los sacerdotes, los diáconos, que hacen los obispos, que diariamente la hacemos. Decía San Juan de la Cruz, citando o comentando más bien el texto de la carta a los Hebreos, cuando dice la carta a los Hebreos que en otro tiempo Dios había hablado a través de los profetas y nos había dicho cosas a través de los profetas y había manifestado a través de signos y palabras, pero que en este tiempo, en la plenitud de los tiempos, Dios nos lo ha dicho todo a través de su Hijo, nos lo ha dicho todo en Jesús. Y decía San Juan de la Cruz una cosa muy fuerte, pero también muy clara para nosotros los católicos. Decía que quien buscara otra revelación
y estuviera pidiendo visiones, no solamente hacía de necio, sino que cometía una ofensa contra el Señor, porque los católicos ya no necesitamos más visiones ni más revelaciones. Dios nos lo dijo todo en su querido Hijo Jesús. Primero en los Evangelios, en donde se nos presenta la vida de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas. Luego se nos dice todo en la persona de Cristo, que se manifiesta en los sacramentos, de manera especial en la Eucaristía y en el sacramento de la confesión. Y luego se nos ha dicho todo también en Cristo, que nos habla a través de su Iglesia, en la tradición viva y en el magisterio auténtico. Esto de San Juan de la Cruz lo trae el magisterio de la Iglesia y nos lo recuerda la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II y también el Catecismo de la Iglesia Católica, para advertirnos a todos los católicos que nosotros no podemos estar buscando más revelaciones ni más visiones, ni ir detrás de instrumentos a ver qué nos dicen cuando ya todo se nos ha dicho, se nos ha revelado. Lo único que tenemos que hacer es fiarnos de la palabra del Señor, como nos lo advierte hoy el profeta Isaías. La hierba se secará como la flor también se caerá, y todas las seguridades de este mundo van a caer, pero las palabras del Señor permanecerán. Las palabras del Señor no pasarán. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y súbete a un monte elevado, le dice el Señor al profeta, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Por eso la tarea de nosotros hoy en la iglesia es predicar a tiempo y a destiempo. ¿Y qué debemos predicar? Una sola voz. La voz del Señor, que nos está llamando a la conversión, la voz del Señor que nos está llamando a volver a Él, a vivir dependiendo solamente de su palabra y de lo que Él nos dice en el Evangelio. Aquí está vuestro Dios, mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Hoy no manda el demonio. Hoy quien tiene la última palabra no es el poder político, el poder estatal, el poder de los que se creen poderosos. Es la mano del Señor. Y eso lo debe saber toda carne. Eso lo debe saber toda criatura. Por eso nosotros tenemos que saber que se revelará la gloria del Señor. Y este tiempo de Adviento es una preparación para la gran manifestación del poder de la gloria del Señor, que lo celebraremos el 24, 25 a medianoche. Allí celebraremos la fiesta de la Natividad, la manifestación de la gloria del Señor, pero que también nos estamos preparando para esa manifestación definitiva, en donde el Señor vendrá como juez justo. Hoy el Salmo nos lo ayuda a comprender de una manera muchísimo más clara, cuando nos dice que ya llega el Señor y que va a ser Él quien va a regir la tierra. No son los gobernantes, los políticos, no, nadie en este mundo. Es el Señor quien llega a regir la tierra. Y Él la va a regir, va a reinar en esta tierra con poder, todo el orbe, todo el mundo con justicia, y a los pueblos con fidelidad. Hoy, cuando estamos ya cansados de tantas promesas humanas, tantas promesas que no son cumplidas, nos llega esta palabra esperanzadora del Señor para que no tengamos miedo y para que nos acojamos solamente a Él, porque el Señor no quiere que ninguno de sus pequeños se pierda. Pero recordemos que es un tiempo para la conversión, que es un tiempo para el cambio, que no podemos seguir ofendiendo al Señor, que no podemos seguir siendo infieles, que no podemos seguir siendo incoherentes, hipócritas con la fe, que tenemos que volver al Señor y volver de todo corazón, con toda el alma, para que, siendo sinceros con el Señor, Él se apiade y se acuerde de nosotros
y podamos ya disfrutar de la alegría, de la paz mesiánica, podamos disfrutar del amor mesiánico que está a punto de manifestarse para aquellos que tienen su esperanza puesta en el Señor, para aquellos que oran día y noche, suplican al Señor y tienen toda su confianza puesta en Jesús, la gran manifestación del amor del Padre. Que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a descubrir esta única verdad en el corazón. El Señor los bendiga, la Virgen los acompañe, San José siempre los proteja.